Biobío Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta nueva edición de Frente Regional, aquí en Canal 9, Biobío Televisión. En esta oportunidad de entrevista de manera telemática, como muchas que nos tocó hacer durante la pandemia. En esta oportunidad para poder establecer el contacto siempre interesante con la región de Ñuble, específicamente en su capital regional, con el abogado penalista Rodrigo Vera, con quien queremos conversar acerca de temas que tienen que ver con la seguridad, crimen organizado, en qué situación se encuentra la región del Biobío, la región de Ñuble y también, por supuesto, nuestro país. Rodrigo, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la invitación para estar hoy acá en Frente Regional. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Hans. Todo bien por acá en la región de Ñuble y muchas gracias por la invitación y esperamos que sea provechosa esta conversación. Por supuesto. Bueno, conversamos el año 2021, hace ya 3 años, rápidamente ha pasado el tiempo, respecto de la investigación en aquel momento que se estaba llevando a cabo por la muerte del pequeño Tomás Bravo. 3 años después establecemos un nuevo contacto, pero para hablar de un tema que en aquel momento, no pensábamos que podíamos estar hablando del tamaño en el que se encuentra la seguridad en nuestro país. ¿En qué condiciones, aquí planteo ya la primera temática, la primera pregunta, en qué condiciones en este momento se encuentra nuestro país, Chile, el Estado de Chile, para enfrentar el crimen organizado? Primero, desde el punto de vista de las policías. ¿Están preparadas nuestras policías para enfrentar el crimen organizado o se necesita también ayuda, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? A ver, mira, Hans, lo primero que me gustaría decir a modo de preámbulo de esto, digamos, porque hay que buscar las causas, dónde está nuestro gran problema para poder ir aterrizando el asunto, es que las grandes situaciones complejas de una sociedad, lo que sea, desde criminalidad organizada hasta resolver un problema político, por ejemplo, una constitución, una guerra con otro país, etcétera, requiere el apoyo de la inmensa mayoría de los habitantes del lugar, de la ciudadanía. No basta con mayoría simple, es decir, no basta con tener un 51% de la gente de acuerdo en un solo sentido si tengo el 49% en otra frecuencia, ¿no? Y eso es lo que da legitimidad, es decir, la convicción de que se debe cumplir, que se debe hacer aquello, y no simplemente porque lo dice la ley, sino que porque obedece una íntima convicción. Eso es lo que da legitimidad. Y lamentablemente nosotros en Chile, y estoy haciendo este preámbulo para poder concentrarme luego en el tema, porque creo que esto es algo que no le hemos escuchado decir a nadie de la clase política. Ocurre que en Chile no se entiende ese concepto de la legitimidad. Y yo puedo demostrarlo con 2 ejemplos concretos. Nosotros tuvimos en los últimos años 2 procesos constituyentes, 2022 y 2023. Y si recordamos cuál fue el tenor de las campañas políticas, parecían campañas de alcalde o de diputado, es decir, eran de trinchera donde se conformaban por ganar con un voto. O sea, habían en Chile los comandos, los partidos políticos, estaban dispuestos a aprobar una constitución aunque fuera por un voto. O sea, y creían que eso servía para resolver el problema que teníamos en Chile. O sea, eso es no entender nada. Si uno ve, por ejemplo, cómo se ratificó la constitución de España después de Franco, fue con un 87%. Cómo se hizo la reforma de la Constitución del 80, con el plebiscito de 1989, donde, entre otras cosas, se permitió que el Partido Comunista volviera a la legalidad. Bueno, ahí el apruebo ganó con un 91%. Entonces, ¿por qué digo aquello, digamos, de este asunto? Porque yo creo que el problema que nosotros tenemos hoy en día en Chile es la falta de legitimación social del uso de la fuerza, es decir, la convicción de la ciudadanía de forma mayoritaria de que se debe usar la fuerza del Estado contra el crimen. ¿Por qué? Nosotros en Chile, si hacemos un análisis, digamos, situacional, decimos, a ver, ¿cuáles son nuestros escollos hoy en día? Tenemos un problema de territorio, que es un territorio demasiado extenso, con selva, con montaña, como si fuera, por ejemplo,
el valle de Panjshir en Afganistán, donde los afganos derrotaron a los rusos en los años, digamos, cerca de los años 80, por ahí. No tenemos ese problema. Chile, de hecho, se caracteriza por ser un país de escasa profundidad territorial, o sea, un país angosto, donde normalmente toda la gente se conoce, donde llegar de un lugar a otro, en las zonas que en este momento hay conflicto, por ejemplo, en Araucanía, la provincia de Arauco, son distancias bastante reducidas. El problema no es territorial. Tenemos un problema normativo, que no tengamos normas, que no haya leyes, que no haya código penal, que no haya ley de seguridad del Estado, etcétera. No, las normas están. Hay ley de droga, de armas, de lavado de activos, etcétera. Tenemos entonces un problema de que nuestros enemigos son muy grandes, por ejemplo, Ucrania versus Rusia. Que claro, ahí uno entiende a los ucranianos, dicen, estos tipos al lado tienen armas nucleares, nosotros ¿qué vamos a hacer? Estamos pidiéndole ayuda a la OTAN. Nosotros no tenemos ese problema. En Chile no existe ninguna entidad de crimen organizado ni subversivo que tenga más armas que el Estado, ni que tenga la capacidad, el entrenamiento superior al Estado. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Si decimos, hemos descartado ya todo esto, tenemos un problema de falta de legitimación social del uso de la fuerza. Es decir, de una convicción mayoritaria de la ciudadanía que es necesario ir en un sentido. Y lo puedo demostrar con datos. ¿Cuál ha sido el presidente más votado en la historia de Chile? Un presidente que cuando era candidato, ¿qué es lo que prometió? Él no mintió en nada. Prometió indultos, pensiones de gracia a gente condenada, delincuente, negociar en lo que llamaba Gualmapu, retirar querellas por ley de seguridad del Estado. Y fue el presidente más votado de Chile. Cuando hizo una consulta ciudadana en la Araucanía, por internet, o sea, la gente ni siquiera tenía que salir de su casa para votar. Lo hacía con el celular, por ejemplo, y con clave única en el año 2021. Y se le preguntó si quería o no estado de excepción constitucional de emergencia. ¿Cuál fue la participación? El 16%. O sea, incluso la gente de la Araucanía, de las 32 comunas de Araucanía, prefirió ni siquiera votar. Vayamos a ver, por ejemplo, cuál fue el resultado del plebiscito del año 2022. Claro, ganó el rechazo. Sí, de acuerdo, pero hubo 5 millones de chilenos que estaban por el apruebo, y eso ¿qué es lo que implicaba? Estado plurinacional, eliminar el estado de excepción de emergencia, y así podríamos estar dando ejemplos, o por ejemplo, o en el mismo sentido, cuando mataron y quemaron 3 carabineros el día 27 de abril recién pasado. ¿Qué cantidad de gente salió a las calles a manifestarse, a expresar su molestia, a apoyar? Uno pasaba por las comisarías, sí, había gente entregando condolencias por ahí, 20, 30 personas, en ciudades que tienen, no sé, 200, 300 mil habitantes. Y el día de hoy nadie se acuerda de esos 3 carabineros que quemaron, que mataron y quemaron. Entonces, como no está esa legitimación social del uso de la fuerza, lamentablemente las autoridades, de todos los poderes del Estado, instituciones autónomas, etcétera, simplemente actúan a veces de forma, digamos, un poco más pasiva, porque ven que la ciudadanía es un tanto displicente, abúlica, decidiosa, indiferente, es decir, sobran calificativos para definir cómo funciona. Eso y no sacamos nada. Que tengamos... Rodrigo, eso entonces, a ver, falta de legitimidad social en el uso de la fuerza. Así es, eso tiene que ver con la gente, con la sociedad, con nosotros, que somos entonces, según tu análisis que has hecho respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad en ámbito de seguridad. O sea, hay gente que está preocupada, que está asustada, pero igualmente cuando ocurre algo es mayormente indolente. Ese más o menos es el análisis que se hace, ¿cierto? Exactamente, sí, imagina en la Araucanía que la gente que ha sufrido los atentados, y cuando les preguntan si quieren o no estado de emergencia, participa un 16% del padrón electoral. La gente de la Araucanía, no estamos hablando de la gente de Copiapó, ni de Tocopilla, ni de Coyhaique, sino que la gente de la Araucanía. Entonces, lamentablemente, las autoridades van a funcionar o van a bailar la música que les ponga la ciudadanía. Es decir, ahí hay un viejo principio que es la autodeterminación de los pueblos, o voz del pueblo, o voz de Dios, díganle como quieran, pero la ciudadanía funciona así. Y de hecho, muchas veces acá nosotros en Chile escuchamos el caso de El Salvador. Hablan de Bukele, y queremos un Bukele, y que puede llegar un Bukele. La verdad es que si Bukele estuviera hoy en día en Chile, y con la gente, con la ciudadanía que tenemos, no podría hacer nada. Si la clave de Bukele, o cómo logró lo que hasta dónde ha llegado, es porque él logró, siendo presidente de la República ya,
motivar al pueblo salvadoreño, por ejemplo, organizaba marchas, que la gente fuera a protestar a la Asamblea Legislativa, que es como el Congreso Nacional de El Salvador, para que la ciudadanía demandara seguridad. Ese es más o menos el proceso, cómo logró legitimarse, ¿ya? No es que Bukele sea un tipo que trabaja desde la altura y él da las órdenes, no, él tiene claro que esta cuestión funciona con un impulso del pueblo, digamos, o sea, tiene que ser la ciudadanía la que presione. Aquí en Chile tuvimos una marcha de 1 millón de personas en Santiago, el 25 de octubre del año 2019, la famosa marcha del 1 millón de personas. Imaginemos que tenemos una marcha de 500.000 personas, no 1 millón, de gente que sale a las calles aburrida porque están los secuestros, el crimen organizado, el narcotráfico, los homicidios, la inmigración ilegal, etc. ¿Cómo sería el cambio que tendría en la forma de actuar los jueces, los fiscales, los policías, los parlamentarios? O sea, hasta el tipo más progresista, al ver cuál es la reacción del pueblo, cambiaría su forma de actuar. Ese es el tema, así de simple. Rodrigo, a ver, hay mucha gente que, no sé, nos toca a diario a nosotros acá en nuestro canal, junto con Radio Bio Bio, ir a diferentes lugares donde están entrando a las casas a robar. El viernes pasado nomás, en la comuna de Hualpén, un papá con su hija de 5 años debió quedarse en un dormitorio escondido para que los delincuentes no los descubrieran que estaban ahí, mientras robaban todo. La gente salió, claro, a protestar, a pedir mayor seguridad en el sector donde vivían, ahí en la comuna de Hualpén. También en otros puntos se han hecho algunas manifestaciones. ¿Son hechos entonces aislados? Y es por eso que, por ejemplo, y pregunto acá también respecto de lo siguiente, las autoridades hacen lo justo y preciso y utilizan el tema de la seguridad solamente para temas cuando hay elecciones, por ejemplo. Sin duda, no, es que aquí lamentablemente hay una falta de seriedad tremenda de cómo opera. Por ejemplo, cuando ocurrieron estos casi 20 homicidios el fin de semana antepasado, ¿cuál fue la reacción inmediata? Es como una cuestión ya reflejo que tienen la frase, digamos, la frase hecha que la sacan de un cajón, estado de sitio. Y yo me pregunto, estos señores ¿sabrán que el estado de sitio no sirve de nada? O sea, ¿saben cuál es la única diferencia entre estado de sitio y estado de emergencia, que es el que actualmente está vigente en la Araucanía y en 2 provincias del Biobío? La única diferencia es que el estado de sitio permite tener a la gente detenida en lugares que no sean cárceles, o sea, porque se parte de la base que va a haber mucha gente privada de libertad, las cárceles no dan abasto, y por lo tanto hay que tenerla en lugares que no sean cárceles o en su domicilio. Y la otra diferencia es que se puede nombrar un jefe que no sea militar, sino que sea civil. Esa es la única diferencia entre estado de sitio y estado de emergencia. Bueno, con estado de emergencia, en la provincia de Arauco, mataron a 3 carabineros y los quemaron vivos. Entonces, con estado de sitio, ¿va a haber alguna diferencia sustancial más allá de la frase? Ninguna. Entonces, esto es otra demostración, como bien lo dice usted, Hans, que los políticos no toman esto con seriedad. No lo toman con seriedad, lo usan solamente con fines electorales, y ellos que deberían ser los responsables, porque yo creo que la prensa ha cumplido su rol a cabalidad, que es de informar. O sea, la ciudadanía sabe lo que está pasando. Aquí nadie puede decir, mira, en realidad nosotros no sabemos que en Chile están matando, secuestrando, traficando droga, etc. La gente lo sabe, la prensa ha cumplido su misión, pero los políticos no han cumplido su función, que es lograr que la ciudadanía tome conciencia de esto y que la ciudadanía sea la que en definitiva demanda. Entonces los políticos aparecen con este discurso, una frase hecha, vamos a implementar una nueva cárcel. Pues en Chile ya hay cárcel, incluso recién inaugurada, el recinto especial penitenciario de alta seguridad que está ahí en Santiago, en Pedro Montt. El problema es que volvemos al mismo tema. ¿Por qué Gendarmería no pudo controlar de manera enérgica a los sujetos que están causando desmanes, agrediendo? Porque Gendarmería no se siente tampoco legitimado, y es lo que le pasa a Carabineros, y es lo que le pasa a las Fuerzas Armadas, y es la discusión que hay en el Congreso con la regla de uso de la fuerza. Entonces, no es un problema normativo, no es que falten leyes, es un problema de legitimidad social. Entonces, cuando exista esa legitimidad social, cuando los jueces, los fiscales, todos sientan que tienen a un 80, a un 85% de la ciudadanía chilena en una sola línea, remando para un mismo lado, bueno, ahí se van a terminar las cosas. Ahí se va a terminar, por ejemplo, lo ocurrido otra vez en el norte, que llegó un abogado asistente de la Fiscalía que no tenía idea de una carpeta de investigación, una causa de crimen organizado.
y la jueza le llamó la atención y le dio la libertad a los sujetos, porque este abogado asistente de la fiscalía no sabía. ¿Y por qué ese abogado asistente llegó ahí en un caso tan importante, tan complejo? Porque el jefe de él lo autorizó o le dio, digamos, la posibilidad de que él fuera a esa audiencia, aún sin tener conocimiento, sin tener experiencia. ¿Y por qué hizo eso, digamos? Porque no sintió ninguna presión social, porque sintió que no iba a pasar nada, porque sintió que en definitiva daba lo mismo que fuera uno u otro, digamos, de los funcionarios de la fiscalía, porque no está esa sensación de tomarse las cosas en serio. Yo creo que eso es principalmente, insisto en aquello, por la falta de legitimación social del uso de la fuerza. Es decir, perfecto, que la ciudadanía presione, que la ciudadanía demuestre realmente que está afligida. Rodrigo, en los estados débiles es donde el crimen organizado habitualmente se instala y comienza a operar. El de nuestro país, ¿es un estado débil y es por eso que el crimen organizado ya se instaló en nuestro país? El Estado chileno, a ver, para entender primero cuáles son cuando uno habla de Estado, digamos, vamos a dar un concepto que es el que normalmente se enseña en la escuela de Derecho, que es un Estado, la institución política fundamental de un pueblo, establecida en un territorio determinado y con poder soberano regulado jurídicamente. Es decir, ¿cuáles son los tres elementos del Estado? El pueblo, el territorio y el poder, qué sé yo, el gobierno, la soberanía que tiene. Nosotros en este momento tenemos que analizar dónde podría estar la debilidad. Nosotros ya vimos que en Chile el Estado tiene suficiente regulación jurídica, ¿no? El Estado tiene normas, el Estado no tiene un problema territorial, que sean lugares donde se puedan formar grupos inaccesibles, donde sean inexpugnables, incluso para las Fuerzas Armadas. Eso en Chile no existe. Entonces, si el Estado hoy en día está en una situación, como algunos dicen, de anomia, es decir, de un incumplimiento generalizado de las normas, ¿qué son la anomia? Es decir, cuando ya la gente deja de cumplir las normas, tiene que ver única y exclusivamente con una actitud de la ciudadanía. Así de simple. O sea, esto no es un problema, como muchas veces se quiere hablar, que las instituciones, se habla de las instituciones como si las instituciones fueran algo compuesto, no sé, por extraterrestres, gente que llegó a otros lugares. Las instituciones van a funcionar y van a bailar la música que les ponga la ciudadanía, así de simple. Todo lo que nosotros vemos, los errores que ocurren, los problemas, negligencia en el trabajo investigativo, lo que sea, muchas veces tiene que ver con eso, digamos, con esa sensación como de que la cuestión es gratis. Es decir, que hacer las cosas mal da lo mismo, porque total a la ciudadanía no va a presionar, no va a decir nada, le resulta todo indiferente. Yo creo que el problema pasa por ahí. Entonces, nuestro Estado sí se está debilitando, y se está debilitando precisamente porque uno de esos elementos que yo mencionaba, que es el elemento humano que tenemos, se ha ido debilitando, digamos, y ahí podríamos estar a hablar extensamente conversando sobre cuáles son las causas, o cuáles son, mejor, más que las causas, las demostraciones. Hay, por ejemplo, movimientos de personas, gente que está dejando de vivir en los centros urbanos para irse a vivir al campo, camino a, fuera de, que se va de Chile o que se va de las ciudades. Las ciudades están convirtiendo lleno de sitios veriazos en donde estacionan autos, digamos, playa de estacionamiento. Han desaparecido las élites en todo sentido. Élite desde el punto de vista religioso, académico, militar. Si hoy día le preguntan a alguien, oiga, ¿quién es el obispo de su ciudad? No tiene idea. Muchas personas quién es el obispo. ¿Quién es el general de la institución militar que sea? Tampoco lo saben. Ser académico hoy en día, trabajar en la universidad, bueno, no es muy difícil tampoco. Entonces, también es otro fenómeno. Se han ido desapareciendo las élites. Han habido movimientos migratorios, gente que se va de Chile, gente que se va de las ciudades. Sí, hay un problema, y al final todo eso redunda en estos problemas de inseguridad que tenemos en Chile. Perfecto. Pero tiene que ver única y exclusivamente con causas internas digamos, de la ciudadanía chilena. Esto no es un problema, insisto, como los ucranianos que pueden culpar a los rusos. Nosotros no tenemos al lado a los rusos para culparlos.
Sí. Rodrigo, respecto de la legitimidad de la sociedad y especialmente el uso de la fuerza por parte de Carabineros, especialmente, que es quien tiene que estar allí en terreno y que ha tenido también muchos problemas este último tiempo, especialmente tras el estallido social, que tenía mucho temor de actuar. Ahora ha ido cambiando esto durante el último año o los últimos 2 años respecto de cómo actuar en terreno, en la calle especialmente. Hablamos un poco de eso, de la legitimidad para poder utilizar esta fuerza y defender en algunas situaciones y condiciones también, especialmente. Está también el trabajo de la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas, como usted también muy bien decía, en la provincia de Biobío, acá en la región de Biobío, en la provincia de Arauco, donde están las Fuerzas Armadas, pero la gente dice, no los vemos, y cuando ocurre algo no están, y también uno dice, claro, probablemente es porque están intentando evitar algún enfrentamiento porque saben que pudiera ocurrir algo, me quedo sin trabajo, me van a expulsar también. Está eso. Y también el trabajo de las policías respecto de las investigaciones, que llevan después al trabajo, por supuesto, de las fiscalías, del Ministerio Público, para presentarlo también ante un juez. ¿Cómo se está también trabajando en aquello respecto de cómo trabajar en terreno, haciendo primero este trabajo de evitar alguna situación y después de que ocurre la investigación? ¿Cómo se está llevando a cabo también aquello para poder dejar en la cárcel a quienes corresponde dejar? Porque mucha gente, como usted decía, quedan también libres por una mala investigación o por no conocer la carpeta investigativa. Es que, a ver, los sistemas de persecución penal o los sistemas judiciales aquí y en cualquier lugar del mundo siempre han tenido problemas, o sea, no se va a encontrar la perfección. La policía en todos los lugares del mundo, incluso en países desarrollados, a veces comete errores, ¿no? O exceso de la fuerza, lo hemos visto de forma reiterada, incluso en Estados Unidos, allá incluso temas que se llega a acusar de racismo, cosa que Exacto. en Chile nosotros... al parecer no es un tema, un problema grave que tengamos en este país, que uno diga que la policía es racista, en general no sucede eso. Al contrario, digamos, muchas veces se pone al policía como víctima del extranjero hoy en día, digamos. Esa es la situación a la que lamentablemente hemos llegado. Entonces, yo creo que más, y dando por sentado, digamos, el diagnóstico inicial, que es un problema, insisto, que mientras no se resuelva esa legitimidad social del uso de la fuerza, o sea, que la ciudadanía en un 80%, porque insisto, no basta con que aparezca un presidente que ganó la elección con un discurso muy de derecha, muy antidelincuencia, pero fue electo con un 53%, no, esa cuestión no va a servir. Entonces, más allá de eso, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, sí, obviamente que eso trae como consecuencia también que la gente que realiza las tareas investigativas, o en este caso los que están en el estado de emergencia y las Fuerzas Armadas, obviamente ellos no quieran muchas veces arriesgarse desde todo punto de vista, su integridad física, su vida, su estabilidad laboral, su libertad, es decir, una serie de cosas que están en juego, porque saben que al final del día, como se dice, el pago de Chile, es decir, nadie los va a apoyar, van a quedar ahí. Y eso también, claro, trae como consecuencia que el personal de las distintas instituciones no vayan más allá, pues, o sea, cumplan con lo estrictamente indispensable y a veces menos que eso, que a veces uno note un poco de falta de profesionalismo, pero es que nada de eso se puede resolver, nada, así es imposible, sí, va a ser ilógico. Si no tenemos al menos a, no sé, 2/3 de la población chilena o más, qué sé yo, 70%, 80% de la gente que esté remando en un solo sentido. No sacamos nada con seguir aprobando leyes, con crear cursos de capacitación, con anunciar una nueva cárcel, con un sistema de inteligencia, con ley de esto, ley de los otros, si esto no está legitimado, si es el gran problema que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, esas deficiencias que están, si nosotros tratamos de corregirlas desde abajo hacia arriba, o sea, a partir de decir, vamos a hacerle mejor capacitación a los carabineros, o vamos a extender los años de formación, en vez de uno que se dan dos, o la verdad es que esa cuestión no va a traer ninguna consecuencia positiva. Y también lo hemos visto, si aquí afortunadamente
hay personas que se acuerdan, que tienen memoria, porque aquí en Chile generalmente las cosas se olvidan, pero lo hemos visto tantas veces. Recordemos el año 2013, cuando quemaron vivo a 2 personas, Lux y Kier Macay, en Vilcún. ¿Qué es lo que anunció el entonces presidente? Sebastián Piñera, que en paz descanse. Una fuerza de investigación, etcétera, que era la famosa Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, UIOE de Carabineros. Esa unidad se tuvo que disolver con el escándalo de la Operación Huracán. Claro. Se disolvió. ¿Qué hizo el año 2018? El famoso Comando Jungla, cuando fue presidente por segunda vez. ¿Y en qué terminó toda esa historia? Nuevamente con el problema del caso Catrillanca. Entonces, aquí cada vez que se anuncia, ahora lo estamos viendo de nuevo, que Carabineros, por el caso de los homicidios, ¿sí? No, el tema no va por ahí. A ver, si hay que entender que Carabineros sabe quiénes son los delincuentes, investigaciones sabe quiénes son, dónde viven, saben los lugares, pues son lugares reducidos. Por ejemplo, si uno ve la provincia de Arauco, donde mataron a los carabineros, es un lugar bastante pequeño, digamos, o sea, está delimitado entre el lago Yauyeu y el Océano Pacífico, digamos, y el tramo es corto, Carabineros sabe perfectamente. ¿Y por qué se dieron el lujo de matar y quemar a 3 carabineros, estos subversivos, digamos, el día 27 de abril, además? O sea, un objetivo político, de mandar una señal al Estado, es decir, nosotros golpeamos el Estado, porque Carabineros ahí es el Estado, digamos, es un representante, un agente del Estado. Es porque tienen más armas, porque tienen mejor entrenamiento, porque tienen mejores vehículos. No es por eso. Hasta el regimiento de Chile más modesto, digamos, supera en armamento y en preparación a cualquiera de estos grupos subversivos, grupos de crimen organizado. Ese es el punto. Entonces, yo creo que estas a veces deficiencias que nosotros podemos tener en la investigación, de formación de los policías, o que les falta un vehículo, o que el fiscal se equivocó en esto, o que por qué no hizo esto otro, qué sé yo, esas cuestiones pasan a ser minucia, ¿no? Y no son lo trascendental si es que hubiera legitimación social del uso de la fuerza. Es decir, voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando en El Salvador, algunos de los subversivos de las maras que siguen aún vigentes, todavía andan por ahí dando vueltas, cometen un homicidio, matan a un campesino. ¿Qué es lo que hace Bukele? Les manda 5.000 soldados, o sea, una división completa, y le hace un cerco militar, lo sacan. ¿Qué es lo que hicieron en Chile cuando mataron a 3 policías el 27 de abril y los quemaron? Reaccionaron exactamente igual que si hubiese sido un homicidio en una ramada para el 18. Mandan un fiscal con unos peritos, con unos policías, haciendo fotos, buscando evidencia, la huella, como si fuera un hecho, una investigación criminalística de un homicidio común y corriente, siendo que en ese lugar además hay estado de excepción de emergencia. Es decir, desde el punto de vista constitucional y el punto de vista legal, el gobierno tenía todas las atribuciones para movilizar una división completa a la provincia de Arauco y hacer un cerco y buscar a estos tipos. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, porque el gobierno se sintió que no tiene la presión ciudadana. Ese es el punto. Entonces, más allá, creo yo, de que sí, que hay deficiencias, que hay problemas técnicos, formativos, cosas así, digamos. Okay. Pero todo eso pasa a ser secundario si es que hubiera una legitimación social. O sea, la fuerza del Estado, si pudiera actuar realmente, que la fuerza existe, lo que hace es que está guardada, claro. Está escondida, pero existe. Esa fuerza del Estado, si la fuerza pudiera actuar, si pudiera desplegarse en toda su plenitud, los chilenos viviríamos mucho más tranquilos. Ok, conversamos con Rodrigo Vera, abogado penalista que está en la región de Ñuble, específicamente en Chillán, conversando aquí en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, Biobío Televisión. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos conversando de temas de seguridad acá en nuestro país y también en las regiones de Ñuble y Biobío. Pausa, no se vaya. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas. Convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Funerariacati.cl.
Esta temporada, renueva tus espacios con muebles Centro Hogar, con los nuevos modelos de Bergers reclinables. Y para la temporada de frío, variedad en frazadas de lana y plumones. Conozca las nuevas líneas de comedores, modelo Isla o de la línea Venecia. Y para aprovechar espacios, comedor plegable Atlanta, también comedor pata plana, extendible, muebles a medida y diseños de cocinas y closet. Muebles Centro Hogar. Productos regionales a precios de fabricantes. Despacho gratis dentro del Gran Concepción. Inicia tu mañana acompañado con Desayunos Versluis y prueba nuestras exquisitas opciones para comenzar tu día. Visítanos en San Martín 654 Concepción, Pedro Aguirre Cerda 1055 San Pedro de la Paz, Autopista Talcahuano Concepción 6891 Brisa del Sol. Síguenos en redes sociales, @cafetería_Versluis. Cafetería Versluis, acompaña tus días. A partir de las 22 horas, Canal 9, Bio Bio Televisión, está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Bien, estamos de regreso, seguimos acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Hemos conversado y bastante respecto de la situación, de la seguridad y las falencias que tiene el Estado y de las decisiones que falta tomar también, de las ganas también por parte de la sociedad de llegar finalmente a empoderar a las autoridades para que puedan tomar finalmente ciertas decisiones. Lo que ha manifestado Rodrigo Vera, conversamos con el abogado penalista en la región de Ñuble, lo que ha manifestado durante este último tiempo el presidente Gabriel Boric de la creación de esta nueva cárcel, que estaba toda esta polémica de dónde va a ser instalada, ¿verdad?, construida. El ministro de Justicia manifestó durante las últimas horas que sería en Santiago. La alcaldesa igual se ha opuesto a aquello. Es una buena medida. Lo que ha manifestado también la ministra del Interior respecto de los trabajos de las policías en conjunto, la PDI con Carabineros, pero sabemos que, claro, hay rivalidad también en ambas policías para llevar a cabo ciertas investigaciones. ¿Es más de lo mismo? ¿Está bien? ¿Son palabras de buena crianza? ¿Son calmantes o son medidas que son necesarias en este momento? Exactamente más de lo mismo, así de simple, digamos. A mí me ha tocado ver la historia reciente de Chile, digamos, como siendo de alguna manera protagonista. Yo trabajé hartos años como fiscal militar en la Araucanía, en la provincia de Malleco, cuando la conflictividad político-social estaba en un nivel intermedio, digamos. O sea, todavía estaban recién ocurriendo los primeros hechos de Luxinger-Macay, estaba empezando eso, ¿no? En el año 2013 habían matado a un carabinero el año anterior, el sargento Albornoz. Entonces me ha tocado ver cómo son las evoluciones de estos procesos. También trabajando en el área de inteligencia, digamos, dediqué muchos años a investigar en eso, a tener, qué sé yo, incluso publicaciones, etcétera, sobre ese tema. Entonces es un tema el que lo he visto y puedo decirlo por dentro, no solamente como espectador. Y por eso que tengo la certeza que estas reacciones que se están haciendo ahora las he visto tantas veces, es decir, he visto tantas veces la película que ya conozco el guión de memoria. Ya así de simple. Es decir, esta famosa cárcel que están anunciando ya existe. La inauguraron hace poco. Y se hizo, y fue noticia porque agredieron a unos gendarmes en el recinto especial penitenciario de alta seguridad, la ex cárcel de alta seguridad, que fue la misma donde se fugaron los frentistas en helicóptero en el año 96. Y el problema no es que no haya cárcel, no es que no haya espacio, el problema es cómo se controla esa población, qué medidas se toman, el régimen penitenciario, Gendarmería quiere hacer algo, pero resulta que aparece un juez que autoriza otra cosa y les permite cierta privilegio a los presos. Presos, estamos hablando tipos peligrosos, no un cabro que está ahí por un hurto de un celular, sino que son crímenes organizados.
Y aparece un juez que autoriza cosas. ¿Y por qué el juez se da el lujo de hacer eso? Bueno, porque se siente con la libertad para hacer aquello, no siente tampoco a la ciudadanía inquieta. Entonces, se hace siempre lo mismo. Esta de anunciar la cárcel, que la coordinación, que van a haber más carabineros, menos carabineros. El problema no pasa por tener más o menos carabineros. El problema, pueden traer más carabineros. Van a estar un tiempo y se los van a tener que destinar a otro lado cuando la gente se olvide. Porque en realidad los políticos funcionan con eso. Apuestan mucho a la memoria a corto plazo de la ciudadanía. El día de hoy, y ahí tenemos el ejemplo, quemaron a 3 carabineros que los habían matado en Cañete. ¿Quién se acuerda de eso? O sea, un hecho de esa magnitud ni siquiera se vio con ese nivel de crueldad, digamos, en los años más duros del grupo subversivo, en el gobierno militar, cuando habían fuerzas paramilitares como el del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, nunca hicieron algo de ese nivel. Nunca. Habían enfrentamientos, habían atentados, sí, de acuerdo. Pero matar a 3 carabineros y quemarlo el 27 de abril y arriba del pick-up de una camioneta, nunca. ¿Y quién se acuerda de eso hoy en día? Entonces, los políticos funcionan en base a la lógica de apostar por el olvido de la ciudadanía. Y eso es lo que están haciendo ahora. Saben qué va a pasar, que son un ciclo de los homicidios, que probablemente el fin de semana posterior ya no iban a haber, no recuerdo cuántos fueron, si 18, 17 homicidios, cerca de 20, ¿sí? Sino que van a haber menos y la gente se olvida y después ya va a venir, qué sé yo, pues, las fiestas patrias y la elección municipal y de gobierno regional, y así funciona y va pasando el tiempo. Esa es la manera. Entonces, pero no hay una convicción legítima, una sensación profunda, una convicción íntima por parte del gobierno de que es necesario hacer algo. Y no la hay, porque saben la ciudadanía que tienen. Perfecto. Hay países que también han sufrido esto, el crimen organizado que se ha instalado en sus territorios, y han debido pasar muchos años en que puedan eliminarlos, sacarlos o disminuir los temas de inseguridad en aquellos países. 10 años aproximadamente, según lo que podíamos también revisar de algunos libros de expertos, incluso chilenos, que han escrito respecto de la seguridad y el crimen organizado en Latinoamérica. Otros han actuado mucho más rápido y han evitado que se instalen con cierta comodidad en sus territorios. En Chile, ¿estamos todavía a tiempo de hacer algo o ya este crimen organizado se instaló y nos vamos a demorar mucho tiempo en poder erradicarlo o mantener niveles de seguridad que teníamos hace, 10 años aproximadamente? Por supuesto que estamos a tiempo, o sea, y lo dijimos delante, o sea, cuál era nuestro escollo, y nos dimos cuenta que no era ni normativo, ni territorial, ni logístico. Es decir, Chile es un país muy fácil de controlar desde el punto de vista de llegar a lugares. Por ahí alguien me dirá, pero es que la frontera en el norte es amplia, es que pueden cruzar por cualquier lado. Eso sería, entre comillas, digamos, un poco más complejo, pero eso igual se puede patrullar, hay drones, qué sé yo, hay medios. Pero el tema es que sacamos también con controlar, con detener a estas personas si no sabemos qué hacer. Digamos, que dónde las enviamos, no tenemos una legislación que permita privarlas de libertad y impidiéndole el acceso al territorio chileno, digamos, o sea, cuando ya ingresan a Chile, evitar que avancen a otro lugar, digamos, eso no existe. Pero más allá de eso, en las zonas urbanas, por ejemplo, o en la zona rural de Chile, son lugares muy reducidos. Es decir, el Estado podría controlar eso fácilmente. Y la demostración, insisto, y volvemos al tema que ahí siempre recordamos el caso de El Salvador. El Salvador es un país muy pequeño, un país muy reducido en territorio y en población. Y estaban locos con las maras, o sea, y era algo inentendible. ¿Por qué en un país tan chico con tan poca gente llegaron a tener 80 homicidios en un fin de semana? Que eso fue lo que detonó el estado de excepción que ellos tienen vigente actualmente y toda esta ola de, digamos, pro-seguridad que impulsa a Bukele. Era inexplicable, es decir, ¿por qué un país tan chico, con tan poca gente, tenía esto? Bueno, a nosotros hoy en día nos está sucediendo algo similar. Es decir, ¿cómo es posible que en un territorio tan reducido como la provincia de Arauco tengamos grupos subversivos operando en la zona y que no sean capaces de controlarse ni siquiera con Fuerzas Armadas?
es que las Fuerzas Armadas chilenas no están preparadas, ¿no? Si las Fuerzas Armadas chilenas obviamente que tienen mejor armamento, mejor preparación, el problema va por otro lado, digamos, es por qué no se está utilizando la fuerza del Estado. Entonces, nosotros haciendo todo este diagnóstico, pero por supuesto que tenemos la capacidad legal, territorial, logística, para poder controlarlo. O sea, y Chile en otras situaciones, y voy a poner un ejemplo, cuando fue la pandemia, Chile fue capaz de reaccionar muy bien, se desplegó, mejor que países del primer mundo incluso. Entonces Chile sí tiene la capacidad de desplegarse, de movilizarse, de hacer cosas, digamos, pero eso tiene que obedecer a una convicción mayoritaria de que hay que hacerlo. Si los chilenos realmente tomaran esto en serio, si la gente presionara, se movilizara, que no lo van a hacer solo, yo lo sé, si en el fondo tienen que ser los políticos los que logran instalar esta idea en la ciudadanía, los políticos lamentablemente no lo hacen, el problema se terminaría en poco tiempo. Es decir, en Chile el crimen organizado, por una conformación territorial, incluso geográfica, no es tierra fértil para el crimen organizado. Es difícil. O sea, por eso que en Chile es muy difícil, incluso en años anteriores, que existieran guerrillas, grupos subversivos. ¿Por qué era tan fácil para el gobierno militar, por ejemplo? No estoy diciendo que sea bueno o malo lo que hacía el gobierno militar, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente explicándolo. Neutralizar a los grupos subversivos de resistencia que trataron de derrocar al gobierno militar entre el año 73 y el 90. ¿Por qué era tan fácil hacerlo? Bueno, porque tenía un territorio muy reducido, porque les era fácil encontrarlo, ubicarlo, no había mayor dificultad para el Estado. Entonces, nosotros en Chile, por supuesto que estamos a tiempo, pero eso tiene que obedecer a una convicción mayoritaria de la población. Es decir, si aquí seguimos teniendo un tercio de la población chilena que está en otra frecuencia, en otra dimensión, por diversas razones, porque indiferencia, abulia, apatía, qué sé yo, bueno, lamentablemente vamos a seguir en la misma senda que estamos ahora y acostumbrarse a vivir con miedo, a vivir encerrado, a cambiar los hábitos de vida, a decir yo no salgo en la noche, no hago las cosas que me gustan porque ando con miedo. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que les guste eso? O sea, o que no sé si les gusta, pero al menos lo toleran. O sea, ¿cómo es posible que nadie sea capaz de decir, ya, vamos a movilizarnos, vamos a instar para que esta cuestión cambie? Porque si de verdad lo hicieran, el Estado tiene las herramientas para actuar. Las tiene, digamos. O sea, tenemos las leyes, tenemos el Código Penal, ley de control de armas, hay ley de lo que sea. Incluso en Chile hasta hay una ley que sanciona el abigeato de colmenas de abeja. Hasta ese nivel hemos llegado, para que los auditores y los televidentes puedan entender, digamos, el nivel de regulación que nosotros tenemos en Chile. O sea, por regulación no nos quedamos, tenemos las normas. El problema es cómo aplicar esas normas, por qué no se están aplicando, o por qué no se aplican de forma correcta. Bueno, y ahí tenemos el tema de la legitimación social del uso de la fuerza. Perfecto. Rodrigo Vera, abogado penalista, agradecemos el contacto desde la región de Ñuble para hablar de temas de seguridad de nuestro país. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Hans, un gusto. Muy amable, y a ustedes también, por supuesto, muchas gracias por estar allí, tras la pantalla, aquí en Canal 9, Bio Televisión. Que esté muy bien, muchas gracias, chao, chao. Canal 9, Bio Televisión, presentó Frente Regional.